¿Qué dice nuestra misión? ¿Verdad? Recordarán que hemos estado aprendiendo, memorizando, más que aprendiendo, memorizando lo que es nuestra misión y visión. Y hemos dicho que nuestra misión es glorificar a Dios, ¿verdad? Y anunciar su salvación a todas las naciones, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta misión que es de Dios, que es el propósito de Dios? Bueno, lo hacemos reproduciendo discípulos de Jesús y equiparlos para cumplir la gran comisión. Esta es la misión, la visión de la iglesia que viene de Dios. Ahora quisiera presentarles un video, por favor, hermano Josué, y presten atención a esto también. Ha comenzado la cuenta regresiva. Te invitamos a Celebración Global 2025. Vive para el Reino. Del 30 de abril al 4 de mayo, sumate a este llamado misionero que transformará vidas y comunidades. Sé parte de esta gran misión. Muy bien. A partir del 30 de abril, miércoles 30 de abril al 4 de mayo, domingo 4 de mayo, va a ser nuestra segunda celebración global, ¿verdad? ¿Qué es celebración global? ¿Qué es esta celebración? Es celebrar lo que Dios ha hecho en el último año con la iglesia. Pero también celebración global es tener el propósito de hacer un proyecto de fe misionero para el próximo año, para seguir extendiendo el reino de Dios. Este año se llama Vive para el Reino, ¿verdad? Ese es el propósito que tenemos todos creyentes, vivir para el reino del Señor, extendiendo su reino, ¿verdad? Y entonces, para eso esta celebración global, que es la que es uno de los catalizadores para movilizar, para motivar, para llevarnos a ese gran propósito de Dios. Así que ojalá que usted pueda hacer planes y agendarlos, estas fechas del 30 de abril al 4 de mayo. Va a estar el hermano Rafael Canadá predicando durante esos días. Vamos a tener conversatorios con varios misioneros. Vamos a tener un sinnúmero de actividades bien bonitas como las que tuvimos el año pasado, algunas diferentes, nuevas, para que todos estemos entonces conectados con el Señor y podamos ser animados y motivados a dar y a ir y a orar, por supuesto. Así que quedan debidamente anunciados para esta próxima actividad. El hermano Norman, hemos estado motivando a las personas a ser parte del proceso de discipulado. Por un lado, a las personas que no han recibido el discipulado en la iglesia, que puedan llevarlo, y por otro lado, todas aquellas personas que ya pasaron este proceso de discipulado, que sean parte de este proceso. Hablando con el hermano Norman, nos faltan varones. La mayoría de los discipuladores que tenemos ahorita son mujeres.
faltan hombres para que puedan participar de este proceso. Así que al final del servicio puede buscar al hermano Norman y puede anotarse con él para iniciar prontamente este proceso de discipulado. Y a todas las personas que ya se anotaron, esta semana el hermano Norman les va a llamar, se va a comunicar con ustedes para decirles quién va a ser el próximo discípulo o discípula que la va a estar contactando para que inicie este proceso. Antes de iniciar otra vez, tengo otra cosa importante que quiero nada más comunicar a la iglesia. La iglesia procura tener una mejor reorganización en función de las nuevas necesidades que tenemos como iglesia, sobre todo en el área administrativa, ¿verdad? La iglesia prescindió de los servicios de Mauricio Monge hace como una semana, ¿verdad? Esto, como decía, en vista de que queremos reorganizar la parte administrativa, hay otras necesidades, ¿verdad?, que hay que cubrir, y por supuesto tenemos que ajustarnos al presupuesto que tenemos como iglesia. Y haciendo un estudio, ¿verdad?, el hermano no cumplía tal vez la expertise para esas nuevas funciones que necesitamos, y entonces hemos prescindido los servicios de él, por supuesto cumpliendo nuestra responsabilidad patronal con él, ¿verdad?, dándole las prestaciones debidas. Así que les comunico esto para que lo tengan presentes, y en los próximos días vamos a anunciar quién va a ser el sustituto de él. Así que esto para que lo tengan en cuenta. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos tienes aquí reunidos, Señor, para alabarte, para cantar, para también escuchar la palabra tuya, Señor. No sin antes, Señor, pedirte que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que dé luz, nos ilumine para exponer con la autoridad tuya y con la autoridad de tu palabra, Señor, la exposición de lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Padre, yo te ruego que también tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestra mente, para recibir la palabra tuya y que ella pueda, Señor, hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas, que lo permitamos, Señor, para que tú, Señor, a través de la vida de cada uno de nosotros, tú, Señor, sigas manifestándose, Señor, siga transformando, cambiando vidas y haciendo que el reino tuyo, Señor, se extienda en todo lugar, Señor. Así que, Señor, bendice la exposición de tu palabra, Señor. Señor, hazme un lado, Señor, del púlpito, y que las palabras vengan del cielo, Señor, hacia nosotros, porque todas las necesitamos, Señor. Y una vez más recordamos a esta muchacha Ava, para que tú, Señor, haga la obra en la vida de ella. Recordamos también al hermano Walter, Señor Pérez, que el día de mañana tienen la operación de su pierna. Rogamos por tu protección, tus cuidados sobre él, y también que tú le des, Señor, las habilidades, la destreza, Señor, en las manos de aquellos médicos que van a hacer este proceso, Señor. Que tú, Señor, le des sabiduría, Padre, y que él pueda salir adelante con este proceso, Señor. Y recordamos también al hermano Don Obando, Señor, al hermano Mario Ramírez, que también está internado, Señor. Rogamos por ellos, por la salud de ellos también, para que tú les guardes, les proteja. Y que también, Señor, estas semanas que vienen, Señor, de este proceso que inicie la hermana Marieta, Señor, con la radioterapia, tú, Señor, estés con ella ahí, Señor, animándola, fortaleciéndola, y que tú, Señor, tengas el control de todo esto, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, poder, Señor, orar y poner en tus manos a estas personas. Y recordamos también a doña Margarita, que está ahorita internada también, Señor. Rogamos tus cuidados sobre ella también, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Recordarán que hace 3 semanas justamente estuvimos viendo este mensaje, aviva el don que Dios te ha dado. Un pasaje que utilizamos de 1 Pedro 4:10, ¿verdad? Y estábamos hablando sobre este mensaje, sobre 3 principios que vimos ese día, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos enseña que ningún creyente es excluido en la obra de Dios. Decíamos en aquella oportunidad que tú eres importante para Dios y para su misión. Y no importa el papel que usted o yo desempeñemos,
ya sea en el escenario o detrás del escenario, ¿verdad? Dios nos ha dotado a todos con dones para poder servirle a Él y servir en el cuerpo de Cristo. Decíamos también como segundo punto que ningún creyente elige los dones y talentos, ¿verdad? Los recibe. Es decir, Dios le dio a usted un don cuando usted recibió a Cristo. Cada uno de nosotros entonces somos portadores de al menos un don, y que ese don está en función de los propósitos de Dios, no en función de nosotros, sino en los propósitos de Dios y en función, por supuesto, de los de otros. Y decíamos también que ningún creyente debe retener los dones y talentos para sí, porque son para compartirlos. Dios es el dueño de todo, decíamos, ¿verdad? Y Él nos diseñó y nos dotó con dones para beneficio mutuo, ¿verdad? Y para el beneficio de su obra, la iglesia. No somos dueños de nuestros dones. Decíamos, somos administradores. Dice la palabra de Dios ahí en Pedro capítulo 4, versículo 10. Bueno, decíamos después también que posterior a este mensaje yo iba a enseñarles sobre los dones espirituales, ¿verdad? Y precisamente el mensaje de esta mañana se llama dones espirituales, los dones espirituales. Les mencioné en aquella oportunidad que íbamos a abordar, ¿verdad? Los dones en nuestra próxima enseñanza. Sin embargo, hermanos, al profundizar en este estudio, hay mucho que enseñar respecto a esto. Hay mucho que enseñar respecto a los dones espirituales. Es un tema imposible de abarcarlo en una sola sesión. De manera que lo vamos a ver en dos partes, ¿verdad? Hoy vamos a ver esta primera parte y posteriormente vemos la segunda. Entonces, para comenzar esta primera parte de este estudio, los dones espirituales, es importante resaltar primeramente que bíblicamente la iglesia es una organización viviente, que es columna y baluarte de la verdad del Señor. Esa es la iglesia. La iglesia es una organización viviente y que es columna y baluarte de la verdad. Cristo es la cabeza de su iglesia. Él es la plenitud que llena todo en la iglesia. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una institución humana, sino de un organismo que Dios estableció cuando estuvo acá el Señor Jesucristo en la tierra. Y Dios la ha dotado a cada uno de sus miembros con dones espirituales. ¿Para qué? Para que a través de esos dones ministremos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cada don encuentra su expresión perfecta en el Señor Jesucristo. En otras palabras, los dones espirituales reflejan el carácter de Cristo. Entonces, quiero iniciar esta mañana con dos preguntas, o responder dos preguntas. La primera es, ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual, hermanos, es la capacidad otorgada por Dios mediante la cual el Espíritu Santo ministra sobrenaturalmente a la iglesia a través de cada creyente. Ese es un don espiritual. Un don espiritual es otorgado por Dios, digámoslo, es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, mediante el cual el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿verdad?, ministra de una manera sobrenatural a la iglesia y a través de cada uno de nosotros. Por ejemplo, Dios te da el don espiritual de enseñar. Usted tiene el don espiritual de enseñar. Entonces, ¿qué hace el que tiene el don espiritual de enseñar? Toma su Biblia, tiene esa sed, ¿verdad?, esa hambre por estudiar, por aprender, por crecer, ¿verdad?, por prepararse. Se prepara en las escrituras. El Espíritu Santo ahí en ese estudio le está revelando principios mediante lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y luego
esa persona va y la ministra a sus oyentes. Y mientras lo hace, y mientras esa persona que se ha preparado con el mensaje de Dios y está enseñando a las otras personas, en ese momento el Espíritu Santo está ministrando a las otras personas a través de la exposición de que esa persona tiene para exponer lo que Dios le reveló a través de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? Que ese mensaje toque la vida de cada persona, de los oyentes, que ese mensaje transforme los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el don espiritual, los dones y habilidades naturales? Que hace 3 semanas, varias personas me dijeron y quedaron un poco confusas entre los dones espirituales, los talentos, ¿verdad? Y las habilidades, ¿verdad? ¿Y qué es, hermano? No es lo mismo. Es que yo tengo el don de cantar o de tocar guitarra. Bueno, eso no es un don. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a explicar entonces que la diferencia entre el don espiritual, los talentos y habilidades. En primer lugar, los talentos nacen con la persona. Son también dados por Dios, por supuesto, como vimos hace 3 semanas. Pero llegan a nosotros, esos talentos llegan a nosotros a través de nuestros padres. Son parte de la herencia biológica que recibimos muchas veces, esos talentos. Las habilidades se desarrollan a lo largo de la vida. Usted no nació con la habilidad de tocar guitarra, ¿verdad que no? Usted la desarrolló con el tiempo. Esa es una habilidad natural, ¿verdad? Es una habilidad natural y se desarrolla a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, tal vez, a mí me gusta la fotografía. Yo no nací con el deseo de ser fotógrafo ni nada. Pero con el tiempo, cuando ya era adolescente, empezó a crecer esa espina por la fotografía. Y esa espina por la fotografía me llevó a aprender. Me llevó a buscar, ¿verdad?, de qué se trataba eso. Y con el tiempo, ¿verdad?, con el estudio, con la preparación y con la práctica, yo desarrollé esta habilidad, ¿verdad? La habilidad de la fotografía. Así como usted puede tener la habilidad de ser un mecánico, la habilidad de lo que sea, ¿verdad? Son habilidades naturales también. Y por otro lado, los dones espirituales son otorgados por Dios cuando aceptamos a Cristo como Salvador. No se reciben por herencia biológica, sino por gracia de Dios, por un favor no merecido de Dios, un regalo de Dios, ¿verdad? Así como decimos que la salvación es un regalo de Dios, ese regalo que Dios nos da, esa salvación que Dios nos da, en ese regalo, en ese paquete, viene un don o dones espirituales. En ese paquete que Dios nos da ese día, ¿verdad? Por ejemplo, alguien podría decir, tengo el don de cocinar. Y aquí hay varios, allá veo un chef, ¿verdad? Y varios chefs, ¿verdad? Tengo el don de cocinar. Excelente, buenísimo. Pero, ¿sabes? También hay cocineros muy importantes y muy buenos, ¿verdad?, en el mundo inconverso, ¿cierto? Entonces es una habilidad natural. Cocinar es una habilidad natural. Otros pueden afirmar que son virtuosos con la guitarra, con la voz, ¿verdad? Y buenísimo, excelente, porque es necesario, ¿verdad? Pero no es un don espiritual eso, sino una habilidad natural que usted ha desarrollado a través de los años, a través de la vida, a través del tiempo. Porque no es cierto que también en el mundo inconverso también hay músicos y cantantes buenísimos. Entonces, no nos confundamos. Decir que eso es un don, habilidad natural. Entonces, los talentos y habilidades humanas
por supuesto que son concedidas por Dios, como todo lo bueno y valioso que procede de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que son buenos músicos, buenos guitarristas, buenos cocineros, que están en el mundo impío y que conocen a Cristo, y ya cuando vienen a Cristo Dios les da un don, le acompaña eso a un don espiritual y pueden desarrollar esa habilidad natural. Entonces, dicho esto, es necesario comenzar este estudio antes de ver los dones, que no lo vamos a ver hoy, los dones específicamente, porque como les digo, cuando yo empecé a entrarme en ese estudio, vi muchas cosas importantes que sinceramente no conocía, que no había profundizado. Entonces, dicho esto, es necesario comenzar este estudio con el cimiento. Porque si vamos a hablar de los dones, tenemos que hablar del cimiento de los dones. Con el cimiento donde los dones, donde ese don que usted tiene adquiere un valor relevante. Donde ese don muestra la verdadera eficacia de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Entonces, la base en la que se ejercita ese don es lo que queremos ver. La base en la que se ejercita el don del Espíritu. El texto más extenso que hay en el Nuevo Testamento acerca de los dones los encontramos en 1 Corintios 12, Corintios 13 y Corintios 14. En esos 3 capítulos se encuentran. Y sabes, hermanos, es interesante que uno de los capítulos más populares del Nuevo Testamento es el capítulo 13. ¿Cuál es el capítulo 13? ¿De qué se trata el capítulo 13? El amor, ¿verdad? Del amor, ¿verdad? De la preeminencia del amor. Pero ¿sabes una cosa? El contexto del discurso de Pablo sobre la supremacía del amor está en medio sobre el análisis que él está haciendo de los dones espirituales. Y es interesante eso, muy interesante. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, 1 al 3. Solamente estos 3 versículos vamos a leer de ese hermoso pasaje de la preeminencia del amor. Dice Pablo así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, importante aclarar esta palabra angélica. La palabra angélica del hebreo significa elocuencia. Eso es lo que significa. Si yo hablara lenguas humanas y hablara elocuentemente, eso es lo que dice Pablo. Dice, y no tengo amor, o sea, usted puede ser un erudito bíblico, y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Continúa Pablo diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo nos está diciendo acá, hermanos, que todo sin amor es nada. Los dones espirituales estaban presentes en la iglesia de Corinto. La doctrina bíblica de las escrituras también estaba presente en la iglesia de Corinto. Imagínense solo pensar que ellos tenían como expositores de la palabra de Dios a Pablo y a Apolos. Esos eran los maestros que ellos tenían, imagínense. Sin embargo, el carácter del amor cristiano no caracterizaba a la congregación de Corinto ni al ministerio. Los cristianos de Corinto no caminaban en el Espíritu porque Pablo les está reprendiendo fuertemente en los capítulos anteriores del capítulo 12, porque ellos no caminaban en el Espíritu.
eran egoístas, eran carnales y todo lo que realizaban lo hacían para su propio beneficio. No les faltaba dones, no les faltaba la doctrina, pero habían dejado de lado el ingrediente esencial que da el valor al servicio a Dios, el amor. Por eso Pablo escribe el capítulo 13 en el contexto del uso de nuestros dones. El amor es la cualidad suprema que Dios demanda a su iglesia. ¿Para qué? Para buscar al perdido. Ayer estuvimos un buen grupo realizando la entrega de los paquetes de útiles aquí en la biblioteca y fue realmente hermoso el tiempo, ¿verdad? Un buen grupo de hermanos sirviendo, trabajando. Les predicamos el evangelio a las personas en una forma individual, ¿verdad? Mientras hacían las actividades recreativas. Después, cuando se pasó al auditorio, se les predicó el evangelio a todas las personas. Se les invitó a recibir a Cristo. Muchas almas, muchas personas levantaron su mano para recibir a Cristo. Y qué bueno eso. Y yo les decía a las personas que estaban ahí, todos estos útiles, porque ahí se ven las mesas llenas de paquetes de útiles, Dios las ha provisto a través de cada miembro de la iglesia para que ustedes los puedan disfrutar como una muestra de su amor. Siempre el amor de Dios va direccionado a dos cosas: a las obras y a la proclamación del evangelio. Esas son las dos direcciones paralelas que Dios muestra su amor. Entonces, pero a estos creyentes de Corintios no les faltaba la doctrina, no les faltaba una buena enseñanza, lo tenían todo, pero habían dejado el ingrediente esencial del amor al servicio a Él y entre las personas. Y como decía, el amor de Dios es la cualidad que Dios nos demanda cuando vamos al perdido, cuando estamos haciendo discípulos, cuando estamos edificando y capacitando a los creyentes, cuando estamos estableciendo relaciones, cuando estamos ejerciendo el ministerio. Todo tiene que ser permeado con el amor de Dios. Y Pablo dice, interesante, parafraseando lo que acabamos de leer de 1 Corintios, Pablo dice, tener elocuencia, profecía, conocimiento, tener fe, tener generosidad, incluso hacer grandes sacrificios, como dice él ahí. Pero si no tiene amor para desarrollar estos y otros dones, nada de lo que hagamos tendrá verdadero valor. Veámoslo de esta manera, hermanos. Digamos que cada cero ahí que está ahí representa uno de los dones que Pablo mencionó. Uno de los dones que Pablo está mencionando apenas en estos 3 versículos. Digamos que representa elocuencia, profecía, conocimiento, fe, generosidad y sacrificio. Pero todos estos ceros que usted ve ahí son nada más que ¿qué? Que ceros, ¿cierto? ¿Tiene algún valor esos ceros? Pero si usted coloca el número 1 a la izquierda, entonces cada uno de estos ceros adquiere valor, ¿no es cierto? El amor es elemento esencial, número 1, que debe ser añadido a cada uno de los dones del Espíritu. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es, hermanos, que los dones, talentos y habilidades sin amor es nada. Entonces tenemos que empezar sobre eso antes de ver el significado de las palabras, de los dones que están ahí en Hechos, en Romanos capítulo 12, en Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, en 1 Pedro 4:10. Tenemos que ver la parte esencial, lo que le da el valor a la hora de ministrar, a la hora de servir, a la hora de trabajar. Por esta razón Pablo escribe el capítulo 13, subiéndolo en medio
¿verdad? De la presentación, en medio de la reprensión, en medio de la corrección que él está dando a la iglesia de Corintio, porque la conducta era incorrecta y el mal uso de los dones se estaba dando en esta iglesia de Corinto. Por eso era una iglesia dividida, sumamente carnal. Entonces, en el capítulo 12, Pablo comienza mostrándonos a nosotros, ahora sí, que ignorar los dones o ignorar sus dones no es una bendición. Pablo dice en el versículo 1, capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia de los dones era una de las principales causas de estancamiento en la iglesia de Corintio, y hoy lo es en la iglesia del Señor. La ignorancia, el desconocer los dones, es una de las principales carencias de crecimiento, de desarrollo espiritual en la iglesia de hoy. Corintio era una ciudad altamente pagana. Tenía un templo con donde servían más bien 1000 prostitutas. Era una ciudad inmersa, sumergida en un poder de las tinieblas, Corintio. Su población estaba acostumbrada a presenciar grandes manifestaciones del poder de la oscuridad. Y los nuevos convertidos venían de ese trasfondo, ¿verdad?, cultural que había ahí, de ese trasfondo pagano y pecaminoso. Y en ese contexto Dios les otorgó a estas personas dones espirituales para que demostraran, y para que usted y yo demostremos que Él es el único Dios verdadero, infinitamente más grande y poderoso que los dioses a los que antes ellos y antes nosotros servíamos. Sin embargo, los creyentes de Corinto generaron discusiones relacionadas con las preferencias que tenían por uno u otro líder, ¿verdad? Recordarán que ellos se empezaron a dividir, hablando de que yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, y empezaron a discutir sobre estos temas de preferencia, y de ahí surgió después la división, el acudir a los tribunales acusando a otros creyentes, la inmoralidad sexual, las conductas que provocaron que en lo interno ignoraran los dones que debían estar usando para la edificación y crecimiento de la iglesia. Estas eran las luchas que tenían ellos. Y estas son las mismas luchas que tenemos hoy en día. Estas luchas no son ajenas a lo que usted y yo enfrentamos hoy. Vivimos inmersos en un mundo de oscuridad espiritual, ¿no es cierto? Vivimos inmersos en un mundo pagano, idólatra, un mundo sensual. Vivimos en un mundo sin valores. Los pensamientos racionales de los hombres sustituyen el pensamiento de Dios, que Dios expresa en las Escrituras. En ese mundo usted y yo nos desenvolvemos. La verdad de Dios hoy es retada con los pensamientos filosóficos que enseña que no hay absolutos. En otras palabras, ponen en entredicho lo que la Biblia dice. Ese es nuestro mundo. Y la iglesia no es ajena a esta influencia. Cada vez más los dones espirituales hoy en día en la iglesia son desconocidos, pero también desatendidos. Dios quiere que su iglesia, hablando de la iglesia general de Cristo en el mundo, pero pensemos que en nuestra iglesia, Dios quiere que la iglesia Emmanuel sea una iglesia, como yo siempre lo he dicho, saludable. Que crezca, que madure espiritualmente, para que podamos ser eficientes en la misión que nosotros debemos realizar. Y hago un llamado de atención acá, hermanos, o un paréntesis. Vivimos, como decía ahorita, en un mundo muy complicado. Que esas corrientes muchas veces nos quieren jalar, nos quieren consumir, absorber. Sea valiente, sea firme en su fe. Créale a Dios. Usted tiene un Dios mucho más grande y mucho más poderoso que lo que hay en el mundo.
dé testimonio de ese Dios, con su vida, con su ejemplo. Que te digan, que te tilden retródaga, no importa. Que te digan pandereta, que te digan lo que quieran, mantenga su fe en el Señor. Sé firme con sus convicciones. Jóvenes que están esta mañana con nosotros, el mundo te ofrece lo mejor. Y sabes, a la vista humana, a los ojos humanos, sí puede ver que es lo mejor. Se puede ver que es sabroso lo que el mundo ofrece. Pero es amargura al final. Al final es un ajenjo. Al final trae destrucción de tu vida. Al final te aleja de la fe cristiana. Manténgase firme. Muchos creyentes en Corinto, si usted lee la historia, no lo hicieron. Y hubieron acontecimientos, como Pablo lo dijo ahí, que ni aún se puede nombrar, dijo Pablo. Hechos vergonzosos, dice Pablo en los capítulos anteriores. Que tu vida y mi vida no sea para un comentario avergonzoso, sino para que glorifiquen al Dios vivo y verdadero. Los creyentes que desconocen la voluntad de Dios, siempre escuchamos esto: yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo oro a Dios, tengo años de pedirle al Señor que me muestre cuál es su voluntad. Sabes que pensando en este estudio, yo creo que en la medida en que nosotros desconocemos los dones espirituales, desconocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios general siempre está entrelazada entre los dones que Él nos ha dado como creyentes. Siempre. La voluntad de Dios para su vida siempre va a estar unida a ese don. Porque es la manera en que Dios va a mostrar tu voluntad sobre su vida para que usted pueda desarrollarla en base a ese don que Dios pone en su corazón. Siempre está entrelazado. Entonces Pablo continúa diciendo ahí en el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 12, y por favor busquen su Biblia porque vamos a leer un buen poco de este pasaje. 1 Corintios 12:2, Pablo dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Aunque, hermanos, hago un paréntesis, aunque todos debemos llegar a la cruz de Cristo para ser salvos, no nos debemos quedar ahí. Es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que continuar. Tenemos que unirnos ahora al Cristo resucitado. Y cuando nos unimos al Cristo resucitado, Él nos va a dar ¿qué? Nueva vida. Cuando digo nueva vida en el sentido de una vida transformada, cambiada, de una nueva manera de ver la vida, de un sentido, de propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero muchos creyentes llegan a la cruz y se quedan en la cruz. Se quedan en la cruz. Y no es cierto que Jesús murió y resucitó. Tenemos un Dios viviente. Llegamos a la cruz porque es necesario llegar a la cruz para ser salvos. Pero para andar en vida nueva debemos ir al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado que está expresado en las Escrituras, que nos dice cuál es nuestra forma y manera de vivir la vida. No te quedes en la cruz. No te quedes en la cruz. Versículo 4 continúa diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Siempre el mismo Espíritu, ¿verdad? En otras palabras, lo que Pablo quiere decirnos es que tu valor es tan importante
como el valor de otra persona, porque es el mismo Espíritu que lo da. El valor no es tuyo, el valor viene del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios. Hay palabras ahí importantes que vamos a ver. La palabra diversidad, diversidad de ministerios. ¿Qué significa esto? Pero dice, el Señor es el mismo. El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero vea qué interesante lo que Pablo dice. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es el mismo que nos da dones. Es el mismo que nos da la oportunidad de tener ministerio, de ejercer el ministerio. Es el mismo. Versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Para provecho tuyo? No, para provecho de la otra persona, como lo dice Pedro en el capítulo 4, en 1 Pedro capítulo 4. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, que dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiero, como Él quiere. Cuando Pablo enumera estos diferentes tipos de dones aquí, en primer lugar, quiero decirles que esto no es una lista exhaustiva. Lo que Pablo quiere decirnos aquí es que hay numerosos dones. Numerosos dones son los que hay. Por eso Pablo dice que hay diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra diversidad significa variedad, distinto. Pedro usa esta misma palabra y él usa la palabra multiforme, que significa multicolor. Y la intención de Pablo es decirnos que hay una variedad significativa de todos colores de dones, de todo tipo, de todos distintos tipos de dones, de colores. Y los objetivos, o el objetivo de Dios es que a través de ellos la iglesia sea edificada y sea fortalecida. Un segundo propósito de esta diversidad de dones es que son importantes para la unidad de la iglesia. Pero la unidad no es uniformidad. Si los jugadores de un equipo de fútbol quisieran jugar todos en la misma posición, ¿tendrían uniformidad? ¿Verdad que no? No tendrían uniformidad, pero tienen unidad. No podrían funcionar como equipo si todos jugaran en la misma posición. Todos cuando jugábamos mejenga aquí, antes que jugábamos mejenga, todos querían jugar en la posición que yo tenía, porque yo era buenísimo ahí, ¿verdad? Y todos querían hacer lo mismo que yo. Y cuando todos querían hacer lo mismo que yo, no podían. Y perdíamos siempre. Pero cuando entendieron que mi posición era estar en la banca, ahí hubo unidad. Pero hermanos, si todos los jugadores de un equipo quisieran jugar en la misma posición, tendrían uniformidad, pero no unidad. No podrían funcionar como un equipo si todos jugaran en la misma posición. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hay diversidad de dones, puestos, posiciones. Hay una diversidad. De la misma forma que los jugadores de un equipo tienen variedad de posiciones. Y la Biblia nos muestra, si hay algo importante que la Biblia nos muestra es, no nos muestra todos los dones.
Y les voy a decir las razones más adelante. Pero sí nos muestra 3 clasificaciones de dones. La Biblia nos muestra que están los dones de manifestación, que están los dones ministeriales, ¿verdad? Y que están los dones motivacionales, ¿verdad? Los dones motivacionales están en Romanos 12, los dones de manifestación están en Corintios 12 y los dones ministeriales están allá en Efesios capítulo 4. El Nuevo Testamento contiene varias listas de dones, como decía, Primera de Corintios, Romanos 12, Primera de Pedro 4, Efesios también. Entonces, la pregunta ahora sí, hermanos, ¿cuántos dones hay? No hay una lista de dones. No hay una lista que determine el número. Ese no es el punto. Hay tantas variedades y formas en que se manifiestan o funcionan los dones que sería imposible contabilizarlos. Le pongo un ejemplo. Aquí entre nosotros pueden haber 5 hermanos o hermanas que tengan el don de enseñar. Tienen el don de enseñar. Pero no todas tienen el don de enseñar a una iglesia. Puede ser que usted tenga el don de enseñar para ser un maestro de escuela dominical, como lo tiene Mario Flores. Oscar Leitón, yo le dije, Oscar, el don suyo es de enseñar. Y me dice, ¿verdad? Eso es fácil, detectar el don de Oscar, de la enseñanza. Pero la rama, ese es el don, enseñar. El don tiene ramas. El don de él es enseñar. Yo le dije, su don es de enseñar a estudiantes, como en un seminario. El don de él, se lo digo yo, a mi criterio, su don de enseñar no es tanto para la prédica, sino para un seminario. Hay dones de gente que tiene para enseñar a mujeres, las hermanas que tienen ese don, ¿verdad? Así que tiene varias ramas cada don, que se manifiestan de manera distinta a grupos distintos también. Una persona que tiene el don puede estar capacitado para enseñar a niños, como dije. Otro puede estar dotado para enseñar a estudiantes de seminario. Otros pueden estar dotados para enseñar a jóvenes, ¿verdad? Enseñar a muchachos jóvenes, a adultos. Un evangelista puede ser muy hábil para predicar el evangelio a multitudes, mientras otro tiene la habilidad de predicar el evangelio uno a uno. El don de consejería. El don de consejería es interesante, lo vamos a ver ahí más adelante. El don de consejería de una persona puede ser hincapié en la llamada de atención. Esos hermanos que le dan un consejo a uno y va directo al grano, ¿verdad? Y parece concho, parece duro, pero dice la verdad. Otros tienen ese mismo don de consejería, pero su forma de aconsejar es más de consolación, es más de misericordia. Así que la diversidad es grande, es imposible. Y si yo le digo a usted cada don con todas sus ramas que tiene, usted se va a dar cuenta que a Dios no le interesó establecer una lista, aunque sí hay una lista definida en algunos casos, pero en términos generales a Dios no está, la Biblia no registra los dones. ¿Por qué? Porque hay diversidad. Es grande la diversidad. Cada creyente llega a ser tan único con los dones dados por Dios como lo son las huellas digitales. Entonces hay diversidad de dones, como dice Pablo, pero Pablo también dice que hay diversidad de ministerios, dice Pablo. Versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es interesante esta palabra también, ministerios. Este ministerio, la palabra ministerio viene del término griego que dice, que significa uno que sirve. Entonces, cuando hablamos de ministerio, está hablando de servicio. Jesús habló acerca de sí mismo. Él dijo
Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Jesús vino para ministrar a otros, llevarlos a Dios. Y ahora su Espíritu nos da dones a quienes les hemos recibido. ¿Para qué? Para que hagamos lo mismo. Servir, ministrar. ¿Para qué sirven mis dones? En otras palabras, para el servicio. Ser un siervo. Ser un siervo. De manera que tus dones espirituales no son dados como un símbolo de prestigio, sino como una herramienta para el servicio, ministerio. 1 Pedro 4:10, pasaje que leímos la vez pasada. Cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo. Sirva, lo que Pedro está diciendo aquí, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras. Si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En otras palabras, hermanos, si sirve, hágalo con la capacidad y el don que Dios te da. Todos los dones son para otras personas. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, la obra de servicio, lo que Pablo está diciendo aquí. La obra de servicio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cualquiera que sean tus dones, no son para usted. Algunos piensan que los dones son para autoedificación. Están equivocados, hermanos. Eso sería como si yo me prepare estudiando la palabra de Dios, haga todo este estudio que estoy haciendo y me vaya para la oficina y me predique a mí mismo y no lo comparta. Eso no enseña la Biblia. Lo estamos viendo. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, dice, para edificación de la iglesia. Hermano, hermana, toma tu don y úsalo para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito. Un cristiano con el don de discernimiento, que guarda para sí la comprensión. Discernimiento es tener una clara comprensión de las Escrituras, que guarda la comprensión de las Escrituras para sí mismo, ¿verdad? Es un mayordomo o un administrador infiel, porque todos somos administradores de esos dones que Dios nos ha dado. La otra palabra que Pablo dice aquí es diversidad de operaciones. Y hay diversidad de operaciones, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Algunas versiones traducen la palabra operaciones por funciones. Otra lo traduce por poderes para actuar. Pero la palabra griega aquí, la raíz de esta palabra griega, significa literalmente lo que es vigorizado. La palabra operaciones significa algo que tiene energía. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo concede los dones del Señor Jesucristo y Él los administra a través de nosotros. Están bajo la dirección de Él y Dios nos provee su don. ¿Para qué? Para el servicio de Él. Mientras el Espíritu Santo nos da ese poder, esa energía para que actúe en la vida de cada uno de nosotros. Y todo esto ha sido provisto solo para un propósito: glorificar y exaltar al Señor. Así que, hermanos, sin importar cuánta preparación y experiencia y la experiencia que tengamos, no podemos ejercer los dones
mediante nuestro propio poder. Dice el versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Provecho. La palabra manifestación significa aclarar, hacer visible, dar a conocer. Es lo contrario, ¿verdad?, a esconder o ser privado. Entonces, ¿para qué es tu don espiritual? Para dar a conocer la manifestación del Espíritu de Dios, obrando a través suyo, para provecho de las personas con las que usted y yo tenemos constantemente contacto. Tal vez solo haya una persona, tal vez usted está ejerciendo ese don con una persona, con dos personas, tal vez en una cantidad como la que hay esta mañana en este salón, sea lo que sea. El punto es que mis dones, tus dones, son para hacer visibles el poder de Dios a través del don que Él me ha dado para beneficio de otros, para el beneficio de otras personas. Úsalo para el beneficio de otras personas. Y aquí una gran pregunta que siempre va a surgir es: ¿qué pasa con el don de lenguas? Yo voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa con el don de lenguas? En el capítulo 14, Pablo dice, 14, 27, 28, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o más, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si no hay intérprete, dice Pablo, nunca uses el don de idiomas, porque a pesar de que era una señal, dice Pablo, le está diciendo a los corintios, era una señal para el Israel incrédulo, tenía que ser interpretado para traer edificación a la iglesia. Entonces, ¿pueden ver lo que Pablo quiere decirnos? Ningún don debe ser otra cosa que para la edificación de las personas que están reunidas. Si yo me pongo a hablar lenguas, ¿traería edificación acá? Absolutamente ninguna. Ninguna. Así que cuando alguien dice que tiene el don privado, no es así. No es así. Dios no nos dio a nosotros ningún don para nuestro propio provecho, sino para el provecho de los demás. Y termino esta mañana con este pensamiento. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don es la manifestación, hermanos, del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de cada uno de nosotros. Repito esto otra vez. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de cada creyente. No es lo que usted puede hacer. No es de acuerdo a tu sabiduría. No es de acuerdo a tu habilidad. Es a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de usted. Eso me dice a mí que yo tengo que prepararme en las Escrituras, que yo tengo que depender del poder de Dios, que yo tengo que orar para que aunque yo conozca a profundidad eso que le voy a decir a esa persona, sea Dios que ministre a esa persona a través de mí. No a través de mi conocimiento o a través de mi experiencia. No, Dios, úsame. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a esta persona, convencer a esta persona. No por las palabras que yo pueda decirle, no por mi razonamiento humano, no por mi consejo humano. Porque si hoy un consejo humano no tiene ningún valor, hermanos. Si usted no recibe el consejo de las Escrituras, no le haga caso a ningún consejero ni a ningún psicólogo. Si el consejo no viene de la Escritura, no le haga caso. El
consejo tiene que venir de Dios. Y yo no creo que Dios no nos haya dejado en este libro las suficientes palabras para darnos una guía en cualquier situación que enfrentemos en esta vida. No hay. Porque si no lo hubiera, ¿cuál es tu Dios y cuál es mi Dios? Dios no sería suficiente, ¿verdad? Dios no sería suficiente. Por esta razón, en la iglesia del Señor no hay una élite espiritual. No hay superdotados. No, hermanos. Yo veo aquí a todos superdotados. Todos somos superdotados por el poder de Dios, por el don que ha puesto en su vida y por la manifestación que Dios puede hacer a través de ese don, a través de su vida. Esos son los superdotados. El don mío simplemente es diferente al tuyo. Yo siempre lo he dicho, yo me conozco mi don. Yo no tengo el don de enseñar. Lo tengo claro, súper claro. Lo hago porque es mi función como pastor. Pero yo tengo bien definido mis dos dones. Los tengo bien claros. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de que no es mi don de enseñar, yo me preparo en la palabra. Y le pido a Dios, por eso ustedes me oyen a mí cada día, cada mañana. Señor, que seas tú. Porque si no es la manifestación del Espíritu, yo puedo hablar miles maravillas acá, pero que sea el poder del Espíritu Santo, que sea el que traiga convencimiento y se manifieste en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y así cualquiera que se ponga en este púlpito. Gracias a Dios por el don, por las personas que tienen el don de enseñanza, porque le es más fácil. A mí no me es más fácil, sinceramente se lo digo. No me es fácil pararme aquí. Pero en mi incapacidad, Dios se manifiesta. Y eso es lo que yo deseo. No solamente en mí, sino en todos ustedes. Porque todos somos incapaces. Pero Él nos ha dado un don. Y la forma de manifestarse con poder es que Él sea el que actúe, no yo. Todos somos diferentes y la singularidad de cada uno se manifiesta de una manera única. No puede ir a buscar un don usted. ¿Ya? No vaya a buscar ningún don. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y su Espíritu lo reparte o lo ha repartido como Él quiere. Entonces, ay hermano, qué dichoso usted que sabe enseñar. Ay hermano, qué dichoso usted que esto, que sabe dar consejería. Qué dichoso usted eso. No, hermano. Esté feliz con el don que Dios te da. Porque lo vamos a ver más adelante. Es un don que se ejercita y se desarrolla con la fe. Dios conoce la fe que usted y yo tengo para desarrollar ese don. Y en base a esa fe Dios nos da ese don. Dios es sabio. Nosotros no. Yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Es Cristo alguien importante para usted? O se lo pongo de otra manera. ¿Es Cristo tu Salvador? Si hoy muriera, ¿dónde pasaría la eternidad? Yo quiero decirte esta mañana que por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección, usted esta mañana puede salir de acá con la seguridad de tener vida eterna. De tener vida eterna con Él. Pero no solamente vida eterna con Él, sino una vida diferente y transformada los años que Dios te dé en esta tierra.
usted tiene la palabra de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas tienes que hacer: creer en el sacrificio de Cristo, confesar que eres pecador, y el pasaje dice recibir. Creer, confesar, recibir. Recibir a Cristo como su Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuán privilegiados, Señor, somos al concedernos estos